Ya. Buenas tardes. Mi agradecimiento a la doctora Rosé Ros y a la doctora Elian Ramos por haber considerado mi participación en este segundo simposio internacional de espiritualidad en el cuidado de la salud. También un saludo afectuoso a todos los participantes en este importante evento. El tema que ahora voy a tratar es la humanización del cuidado de la salud. Para esto primero vamos a definir claramente qué es el ser humano y qué es humanización. Ser humano, definido por psicólogos y teóricos como el ser biopsicosocial y espiritual, ser que a diferencia de los restantes seres vivos ha logrado desarrollar sentimientos conscientes y manejables, entre los cuales destacan la solidaridad, el amor por el prójimo, la empatía, el compromiso con determinadas causas, entre otros. Por su parte, la humanización es un concepto muy complejo que proviene de las ciencias sociales y que hace directa referencia al fenómeno mediante el cual un objeto inanimado, un animal o incluso una persona adquiere determinados rasgos que son considerados humanos y que no poseía antes. He ahí la complejidad, porque vemos que incluso el ser humano va a adquirir estos rasgos que antes no los tenía. La humanización tiene que ver con el concepto de evolución, que va desde la hominización hasta la humanización, en donde el ser humano se desarrolla en un contexto social. Y una de las amenazas que encontramos en estos momentos en relación al contexto y al ámbito de vida social en el que se desenvuelve el ser humano es la deshumanización. Deshumanización que no es ajena tampoco a los servicios de salud, donde el cuidado de la salud está orientado por el modelo biomédico y no al conocimiento de la naturaleza humana, siendo blanco de diversas controversias en los diversos ámbitos académicos y científicos. El personal de salud, por su parte, no llena las expectativas que esperan los usuarios y sus familiares. Frente a ello, humanizar el cuidado es un reto para el personal de salud en particular y para la sociedad en general. Frente a esto vamos a tener en cuenta tres grandes reflexiones. En primer lugar, ¿con qué tiene que ver la humanización del cuidado en salud? En segundo lugar, ¿qué hacer para humanizar el cuidado de la salud? Y como último punto, ¿qué retos tenemos para llegar a consolidar o a ver la humanización del cuidado en la salud? Frente al primer punto, ¿con qué tiene que ver la humanización? Vemos que la humanización del cuidado en la salud no es solamente la relación entre el personal de salud y el usuario y sus familiares, como normalmente se suele decir, la parte relacional. Más aún cuando vemos que ahora esta relación está considerada como inadecuada. Tiene que ver también con las condiciones de trabajo del personal de salud, que en muchos casos están en condiciones inhumanas. Otro aspecto con el que tiene que ver la humanización del cuidado es la tecnología en salud. Con muchos avances es cierto, y con grandes aportes también a la salud, pero que esa tecnología dura ha empobrecido la relación personal de salud-usuario. Otro aspecto importante que tenemos que ver es la estructura sanitaria, muchas veces poco acorde con las exigencias de un cuidado humanizado. También la administración sanitaria, lenta por la burocracia y entorpecida muchas veces por intereses políticos opuestos al bienestar del usuario. Y por último, la gestión de salud, a menudo guiada por muchos criterios reduccionistas. Como podemos ver, la humanización concierne, además del usuario y el personal, a los administradores, a los políticos, y tiene que ver no solamente con la gestión ordinaria de la asistencia sanitaria, sino también con la investigación, con la formación del personal en salud, con la ecología y con la educación en valores sobre todo.
en relación a la segunda reflexión. ¿Qué hacer para humanizar el cuidado en salud? Se presentan muchos enfoques en relación a la humanización. Es un tema tratado en diversos espacios científicos, en diversos espacios de salud, como el que estamos tratando ahora. Sin embargo, también algunos autores presentan el decálogo de la humanización en salud. Sin embargo, ahora vamos a ver 4 elementos importantes para la humanización en salud. El primero, la acogida en los servicios de salud. La primera tarjeta de visita a un servicio de salud es la entrada, es la acogida del que llega. El contacto inicial da cuenta de si se le acoge con humanidad y amabilidad o si se le trata con distanciamiento o con indiferencia. El otro punto importante es la centralidad de la persona. Convertir al ser humano en el protagonista de su salud y de su enfermedad. Poner al usuario en el centro significa además pensar en primer lugar en él, al organizar el sistema de salud. Desde aspectos muy sencillos, como establecer los horarios de las comidas, establecer los horarios de las visitas, pero también con aspectos más complejos, como son los procesos técnico-administrativos. Frecuentemente, la centralidad del enfermo ha sido sustituida ahora por otros protagonistas de diverso orden. Puede ser político, sindical, administrativo u organizativo. Y se advierte que la incoherencia evidente entre el objetivo manifestado de promover la salud y la prioridad de hecho que se dan a otros intereses. El tercer aspecto es un aspecto muy importante, que de pronto ya lo hemos tomado en la primera parte, es ver la integralidad de la persona, ver a la persona con un enfoque biopsicosocial y espiritual, para dar atención a estas diversas esferas. Sin embargo, ¿qué encontramos? Que la preocupación del personal de salud es qué hay que curar, en lugar de quién es la persona a la que hay que curar. Es decir, se atiende el problema y se descuida a la persona como ser biopsicosocial y espiritual. Y por último, y no menos importante, tenemos la formación del personal de salud. Personal de la formación que actualmente privilegia una formación biomédica, biológica, y deja de lado la formación con una profundización sociológica, antropológica y ética, que permita al personal de salud sean capaces y responsables en el desempeño de sus tareas. Frente a esta realidad, entonces nos preguntamos, ¿cómo humanizar la salud? Esto implica un gran reto. Creo que ese reto está en pasar de curar a cuidar. ¿Por qué? Porque curar se refiere a la eliminación de la causa de una molestia o de una enfermedad, a la interrupción radical y al cambio del proceso natural de la enfermedad. De este punto de vista, curar da al paciente la oportunidad de recuperar el estado de salud que gozaba antes de aparecer la enfermedad y hasta incluso de mejorarla, mientras que cuidar expresa la implicación personal del personal, perdón la redundancia, de la salud con la persona que sufre. Implicación que se expresa mediante la compasión, mediante la premura, el estímulo animador y el apoyo emotivo. Ya muchos filósofos y teóricos han hablado sobre el cuidado. Heidegger nos dice que el cuidado es el modo de ser. El ser humano existe en el mundo a través del cuidado. Meyerhoff, por su parte, nos habla de un proceso relacional, cómo el cuidado de la salud va a relacionar al que brinda el cuidado y al que recibe el cuidado. Por eso dice, a través del cuidado, el ser humano vive el significado de su propia vida. Noddings, por su parte, también nos habla de una relación, pero de una relación de base ontológica y de base ética. El cuidado se complementa en el otro y exige el desarrollo
e intensidad variable. El cuidado es una cualidad de la relación entre dos personas, donde una es la que cuida y la otra es la que responde a ese cuidado. Bohm también nos habla de esto, y al igual que Heidegger, lo presenta como el ethos de lo humano. El cuidado es la constitución humana. El modo de ser cuidado revela la manera concreta cómo es el ser humano. Imaginemos el personal de salud trabajando de esta manera y brindando el cuidado al ser humano. Estaríamos diciendo, estamos humanizando el cuidado. Cuidar nos ayuda a comprender más adecuadamente el sentido del acercamiento global o holístico al usuario. No se trata solo de tomar conciencia de las diferentes dimensiones de las personas de las que hemos hablado, de la dimensión biológica, de la dimensión psicológica, de la dimensión social y de la dimensión espiritual, sino de saberlas relacionar entre sí, partiendo del convencimiento de que lo que hiere en la parte biológica del ser humano, hiere asimismo su parte psicológica, hiere su parte social y hiere su parte espiritual. En este sentido, se trata de comprender la doble ruptura que se da en las personas, producida por la enfermedad. La ruptura interna entre lo biológico, lo psicológico y lo espiritual. Difícil de observar. Sin embargo, es posible tratar. También esa ruptura externa entre la persona enferma y el mundo que le rodea, porque ella se separó de su familia, se separó de los seres que quiere y se separó de todo su entorno social. ¿Cómo manejar estas dos rupturas? Solamente brindando un cuidado con los conceptos anteriormente mencionados, creo que podríamos hacerlo. Al pasar de curar a cuidar, se supera el comportamiento profesional basado solo en los derechos del enfermo y en los deberes de quien los atiende. Es decir, se llega a ser una experiencia de ponerse en la escucha de las llamadas que llega de la condición especial vivida por la persona en situación de enfermedad. Todo esto no podría ser posible si es que no valoramos la dimensión espiritual, dimensión que ha sido tratada con profundidad en este evento, porque no se va a dar una verdadera humanización sin fuentes motivacionales, sin valores. Por eso es necesario la valoración de la dimensión espiritual para dar un rostro humano a la asistencia de salud. Muchas gracias.